Pues muy bien. Tengo conmigo a una persona muy cercana en todos los sentidos de la palabra. Es el ingeniero Enrique Medresh, es ingeniero eléctrico y es doctor en filosofía judía y ley talmúdica. Y platicando con él sobre el libro y sobre el curso que estamos llevando a cabo de Mística Breshit, realmente uno de los temas más interesantes es cómo es posible que el relato bíblico nos habla de un relato que sucede en días, que sucede en un tiempo determinado. Por otro lado, vemos un universo que tiene muchísima edad, que tiene quizás miles de millones de años, y por lo tanto, creemos que la Torah es completamente verdad. Por lo tanto, la pregunta que le voy a hacer a él es si realmente existe forma de conciliar el texto bíblico con la ciencia. Antes que cualquier cosa, les quisiera decir que Enrique Medresh es un estudioso del Talmud, es una persona que tiene una mente muy rigurosa, es una mente muy desarrollada, con muchas preguntas, y es un gran escritor, y por lo tanto, pues es una persona que cada cosa que nos va a decir es algo que él pensó mucho, que le estudió mucho y que le dio mil vueltas. Por lo tanto, me pareció la persona correcta para hablar de este tema. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos y todas las preguntas que tengan, pues me gustaría que lo hagan a través del chat y al final de esta clase, con muchísimo gusto nos vamos a quedar el tiempo necesario para poder contestar. Voy a poner una imagen que es el outline de lo que vamos a tratar de ver el día de hoy y para que sigan un poco el ritmo de esta clase y espero que lo disfruten. Así que bueno, le doy la palabra a Enrique Medres. ¿Está más grande eso? Sí, no, Oh, sí. ok. Hola, buenas noches a todos ustedes. Como dijo Anet, soy una persona que ha vivido en el mundo científico. La ingeniería es la ciencia aplicada, la ciencia matemática, la ciencia física, la ciencia química, la ciencia biológica, y hemos visto que funciona. Todos los avances del siglo XX, XXI, todos los siglos anteriores, todos están basados en la ciencia, en el método científico. Es una realidad, el método científico es una realidad. Y pues como ingeniero, yo veo las pruebas, las evidencias de los científicos, los astrofísicos, donde han determinado que el universo tiene una cierta edad, que más o menos hoy en día lo calculan en 13.800 millones de años, a partir de un Big Bang, a partir de un momento en que todo explotó de un hoyo negro, y eh, pues tienen muchas evidencias, han hecho pruebas en diferentes espectrográficas y otras, y esa es la edad que les avientan los resultados científicos. Pero por otro lado, soy una persona que ha estudiado la Biblia, que ha estudiado los textos bíblicos, el Talmud, los sabios posteriores, y también pienso que es lógico lo que ellos hablan. Y de repente me encuentro con una contradicción en un texto que habla de que el mundo fue creado en 6 días, y no nada más eso, sino que cuenta los años a partir de que Dan fue creado hasta el día de hoy, y pues, nos dan no más de 6.000 años. No se encuentran ahí más de 6.000 años. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos unas evidencias científicas que hablan de 13.800 millones de años, pruebas de los paleontólogos, antropólogos y astrofísicos, y por otro lado tenemos un texto que nosotros consideramos que tiene un origen divino? ¿Cómo puede ser que el texto de origen divino nos diga algo que
a todas las luces científicas es imposible. Esta es la pregunta clave. Por otro lado, también la Torá tiene evidencias. La Biblia tiene evidencias de que es verdadera y que fue entregada por Dios. Tenemos nosotros, yo en lo particular, soy el número 136, alumno desde Moisés, alumno, de alumno a alumno, de alumno a alumno, o sea, alumno, maestro, alumno. Soy el número 136 en una cadena desde Moisés, ininterrumpida. Yo sé que la Torah fue entregada en el monte Sinai. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que este texto sea falso? No puede ser falso, viene de Dios. Dios no nos va a decir algo que no es cierto. Es imposible. Entonces, este es el problema. Que cada quien tiene evidencias en varios sentidos. Otra evidencia que tiene la Torah de que el Big Bang o la creación no es un accidente, es el hecho de que todo lo que vemos nosotros demuestra inteligencia. Cómo está hecho el mundo, el cuerpo humano, los fenómenos físicos, todos ellos demuestran inteligencia, no pueden haber sido hechos al azar. Muchas veces lo que se dice es, en un mundo aleatorio, entonces todas las probabilidades pueden suceder, y por lo tanto puede ser que esas probabilidades dieron origen al mundo como lo tenemos. Sin embargo, la posibilidad de que esto suceda, o sea, lo ponen en otros términos. Dicen, si tú tuvieras un número infinito de monos escribiendo a máquina sobre una infinita cantidad de máquinas de escribir, alguna de ellas, de esos monos, te va a producir los sonetos de Shakespeare. Esa es la teoría. Dice, en un mundo infinito vas a tener de los accidentes, aleatorios, vas a llegar a tener los sonetos de Shakespeare escritos. El problema es que no tenemos un tiempo infinito, ni tampoco la masa del universo es infinito. El tiempo que se le da desde el Big Bang son no más de 14,000 millones de años. Inclusive escuché que con el Hubble, con el telescopio Hubble, están encontrando que tal vez sea todavía más antiguo, que tal vez llegue al doble, que puede llegar a 25,000 millones de años, pero no es infinito. 25,000 millones de años no es infinito, no es un número infinito de monos. También la masa del universo no es infinita. La posibilidad de que los electrones y neutrones hayan llegado a crear un mundo inteligente, tampoco no hay suficiente masa en el universo para lograr. Podría yo traer las ecuaciones, decirles a ustedes cuáles son las ecuaciones que demuestran que no es posible esa posibilidad, que esa posibilidad es prácticamente nula. Por lo tanto, tenemos evidencias en un sentido, tenemos evidencias en el otro, y la pregunta es, ¿qué se contesta a esta contradicción? Esta pregunta me ha atormentado probablemente desde los 16, 17 años, y he leído todo lo que he podido leer sobre este tema, tal vez, no sé, unos 20 libros, aquí están todos, los tengo aquí alineados, unos 20 libros que he podido analizar sobre esta cuestión, y, y pues tantos años, 40 años pensando sobre este tema, pues he llegado a ciertas conclusiones. Vamos a pasar al punto B, el cientismo y la negación. Una forma de ver esto es que cada uno invalide a la otra posición. Eso es lo que se llama la negación. Es decir, la Torá, la Biblia va a decir lo que los científicos están hablando son puras tonterías, y no pueden ellos hablar de lo que pasó antes porque no estuvieron allí. El método científico es un método en el cual uno puede
en cierto parámetro, ¿cómo se llama? Llegar a una, es la palabra, una deducción sobre ¿cuál es la palabra? No puede, algo que es interno. O sea, está acotada los casos, digamos, dice, para una temperatura tal, yo encontré un cierto parámetro. Cuando ya llegué a una temperatura mayor, encontré otro parámetro. Y se hace una fórmula que cumpla con todas las expectativas de esa fórmula en ese parámetro. Pero sin embargo, yo no puedo irme y decir lo que hubiera sido en otro parámetro que no fue probado. Eso es algo externo, no puede ser, no lo puedes, no hay ningún científico estuvo ahí cuando se creó el mundo. Pues no pueden decir que lo que encuentran ahorita, extrapolar, esa es la palabra, no se puede extrapolar a algo que está fuera de los parámetros de lo que está demostrando la ciencia. Por lo tanto, hablar del Big Bang y de los hoyos negros y hablar de la verdad del universo hace 14,000 millones de años es no válido. Es algo no válido dentro de esa visión de negar la verdad científica. Por otro lado, la ciencia también tiene su forma de negar todo lo que es espiritual. Dicen, yo no tengo ninguna demostración de cosas espirituales. Yo veo cosas materiales, por lo tanto, no existe Dios, no existe nada espiritual, no existen otros mundos, no existe nada que no pueda yo probar y demostrar con el método científico. Obviamente esta posición no es científica, es una posición que se llama el cientismo. El cientismo no es la ciencia, es la religión de ciertos científicos en la cual ellos niegan la posibilidad de algo porque no lo han podido demostrar. Eso no significa que no exista. Simplemente las herramientas de la ciencia no pueden medir a Dios, no pueden entender a Dios, porque Dios no es algo físico. No lo puedo medir, no lo puedo cuantificar. Por lo tanto, la ciencia no tiene las herramientas para poder hablar de esa otra verdad. Y estas personas, estos científicos que tienen la religión del cientismo, no pueden aceptar que haya otra realidad más la que ellos pueden verificar con el método científico. Entonces, el problema se agudiza porque entonces lo que tenemos ante esta contradicción, tenemos que cada uno de estas dos vertientes niega la realidad de la otra vertiente. Sin embargo, yo no creo que que esta posición tenga nada que ver con la realidad. Yo creo que la ciencia sí es verdad. Y yo creo que la Torá, la Biblia, también los textos bíblicos, el Talmud, es algo que también está comprobado que es verdad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es tratar de conciliar la realidad científica con la verdad presentada por la Biblia. Hay 6 posibilidades para conciliar las dos verdades. Y quisiera ir una por una y explicar las debilidades y las fortalezas de cada una de estas explicaciones. Alguna de ellas puede ser, la verdad, a lo mejor hay una séptima que no conozco o que no ha sido todavía descubierta o ha sido presentada, pero yo conozco estas 6 posibles soluciones y quisiera platicar de cada una de ellas. La número 1 es 6 días igual a 6 eras. Lo que esto quiere decir es que nosotros tenemos una cuenta a partir de Bereshit, del Génesis, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y habla ahí en el Pasuk, en el versículo 3, empieza a contar por días. Dice, fue la noche y fue la mañana, y es el primer día, el segundo día, y así hasta el sexto día.
Sin embargo, un día puede llegar a ser una era. Tal vez cada uno de esos días tenía una duración de 2.000 millones de años, 2.500 millones de años. Por lo tanto, multiplicado por esos 6 días, tenemos ahí nosotros 14.000 millones de años. Es la edad, la ciencia actualmente aplica a la edad del universo. Podría ser que cada una de esos días es una era, un periodo de tiempo. Es una posibilidad. ¿Hay alguna forma de verlo como que puede ser algo demostrable? Ya que si vamos nosotros, cómo va el relato bíblico, parece un tipo de evolución muy similar a la evolución que dice la ciencia. O sea, empieza con la luz y después empieza con los seres inanimados, con los materiales, lo que son los elementos. Empieza a hablar de la tierra, no habla nada de vida, no habla de nada de vegetación, habla de los planetas, habla de, de los mundos de las estrellas. Después sigue con las plantas, con el mundo vegetal. Sigue adelante y habla del mundo animal. Y termina hablando de el hombre. O sea, pasa por todos los peces, pasa por los anfibios y llega después a los animales terrestres y culmina con el hombre. Este relato parece ser parecido a lo que dice la ciencia. Los paleontólogos, los antropólogos, que han hablado de eras mesozoica y todos los diferentes, ¿cómo se llaman las otras eras? Las otras. Jurásico, y etcétera. Nos habla ahí en el relato, habla de los animales, de las grandes serpientes. Puede ser que esas grandes serpientes esté hablando de los dinosaurios, todo la era de los dinosaurios, y entonces no hay una contradicción realmente con el texto, entre el texto bíblico y la narrativa científica. Esta es una posibilidad. Llega el sexto día y tenemos nosotros a un hombre con conciencia y sabemos nosotros que no hubo escritura más allá de 6, 7 mil años. No se encuentra ninguna escritura. Sí hay pinturas rupestres de 20, 30, 40.000 años, pero escritura, una persona con conciencia, no se encuentra antes de unos 6, 7 mil años, tal vez 8.000 años de antigüedad. Por lo tanto, la Torá, la Biblia, nos está relatando de un hombre que su aparición en la tierra hace 6, 7, 8.000 años. Y los años que cuenta la Biblia a lo largo de todo el relato hasta llegar a nuestros tiempos coincide más o menos con esos 6, 7, exageradamente 8.000 años. Esta es una posibilidad, la posibilidad 1. Otra posibilidad es que tenemos nosotros un relato en todo el capítulo 1 que se llama La creación 1, y hay un relato en el capítulo 2 que se llama La creación 2. Son muy diferentes y hablan de situaciones muy diferentes. Sin embargo, lo que los sabios nos dicen es que toda la creación 1 nunca sucedió, y realmente la creación 2 tampoco ya no habla del cosmos ni del universo. O sea, a final de cuentas no tenemos un solo relato dentro de la Biblia que nos hable sobre la creación realmente como sucedió. Quiero explicar a qué me refiero. Los sabios, me parece que Annette en clases anteriores mencionó el tema de que la creación 1 está creada en Din, en la justicia absoluta. Y dicen nuestros sabios, en la creación absoluta no podía ser, es nada más en teoría, porque un mundo
creado en din, en justicia absoluta, no podría sobrevivir. El primer fallo de la creación, el primer fallo del hombre, tendría que destruirse todo. Ya falló esa creación, por lo tanto tendríamos que rehacer todo en otra nuevamente. Por lo tanto, la idea de la creación uno es una idea teórica de un estándar. La Torah está poniendo un estándar, cómo debería de ser un mundo en que todo funcionara bien. Y en ese mundo habla de 6 días, habla de un desarrollo, un tipo de evolución, pero realmente ese relato nunca llegó a existir. Tal vez sea el mapa, sea el proyecto para el mundo que sí fue creado, para el universo, el cosmos que sí fue creado. Pero el relato que habla ahí de 6 días, nada más es un relato conceptual, no es un relato que realmente habla de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque ese relato viene bajo el paraguas, bajo la tutela de la justicia que viene con el nombre de Elohim, que es Dios desde el punto de vista de la justicia. Y ese mundo nunca sucedió. Y de alguna manera Rashi, el comentarista, el príncipe de los comentaristas, lo como que trata de ir en esta dirección en ciertos lugares, de que realmente de la verdadera creación es mucho más adelante. En esa otra creación de mucho más adelante, no habla de días y tampoco habla de cómo fue la creación, sino que empieza a hablar ya del hombre y las generaciones del hombre. Es el capítulo 3. Entonces, la creación 1 nunca sucedió. Si vemos la creación 2 nada más habla de un hombre que fue la creación de un jardín del Edén, de un tipo de lugar, un tipo de existencia donde fue puesto el hombre. Ya fue creado ahí, fue creado afuera. Fue puesto dentro de ese jardín del Edén. Y ahí no habla de los días, ni de las fechas, ni de cómo fue creado el universo. Habla un poco de la lluvia, habla un poco de que la lluvia llegó una vez que el hombre tuvo conciencia. Habla de que hubo árboles que se crearon o fueron plantados en este jardín. Y habla de misiones que se le pusieron al hombre, misiones en las cuales falló el hombre, me refiero a la humanidad, y por el cual fue expulsado. Entonces, la creación 2 tampoco nos habla sobre la antigüedad del universo, ni de las etapas, cómo fue creado el universo. Esta es otra segunda solución. Realmente no puede haber una contradicción entre la ciencia y la Biblia. La Biblia nunca habló de la edad del universo ni cómo fue creado el universo. Esa es otra posibilidad. Lo que sí nos habla es de un hombre que fue expulsado de ese jardín hace 6, 7, 8,000 años. Eso es lo que podemos determinar del texto bíblico. Una tercera posibilidad es la que mi maestro por excelencia, el rabino Matis Weinberg, él denomina que Gan Eden es otra dimensión. Es decir, un poco la creación 1, un poco tomando de la solución, la segunda solución, que realmente la creación 1 nunca sucedió, y él habla que el Gan Eden, el jardín del Edén, tampoco sucede aquí en la tierra. ¿Qué quiere esto decir? Es una idea sofisticada, espero que puedan jalar la idea conmigo. Lo que él dice, lo que él enseña, es que el jardín del Edén no es que sea un mundo teórico, pero es un mundo en otra dimensión. Esa dimensión tiene a un hombre que fue creado, a unos animales que fueron creados, tiene toda una burbuja, llamarlo, una existencia definida, pero esa existencia no tiene nada que ver con lo que sucedió aquí en la Tierra.
¿Dónde se interseccionan? Cuando Adán sale de ese mundo, de esa burbuja, al haber fallado, él entra a la historia hace 6, 7 mil años, pero de un mundo que ya viene de hace 14 mil millones de años. Es decir, hubo una evolución, tal vez, como dicen los paleontólogos, hubo una evolución, como dicen los astrofísicos, y digamos, hace 4 mil millones de años fue creado el planeta Tierra y se desarrolló, tenemos todos los neandertales, tenemos toda la evolución, del cual habla Darwin, todo eso es verdad. En algún momento llegó un hombre que salió del jardín del Edén, de esa burbuja llamada el jardín del Edén, y se incorporó al mundo y ya venía con una historia de 14 mil millones de años. Esta es otra posibilidad. Tiene puntos todavía más sofisticados, porque la idea de esa dimensión es que esa dimensión definió cómo iba a ser el universo que iba a ser creado. O sea, cuando está fuera de ese tiempo, de esa línea espacio-tiempo, lo que sucedió en ese mundo, digamos, el testigo a la serpiente, eso se refirió o se referencia a lo que pasó con los dinosaurios, que desaparecieron, la caída de los dinosaurios. Y así cada cosa que sucede en el jardín nos habla de cómo va a ser el mundo que nosotros conocemos, el cosmos que nosotros conocemos. Eso le va a dar la definición. Nosotros tenemos hoy en día una física que se llama la entropía. Una de las leyes más importantes de la física moderna es la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, que dice, pese a que la energía no se crea ni se destruye, pero sí se desperdicia. O sea que se va desperdigando, por lo tanto cada vez esa energía tiene menor fuerza. Eso lleva a la muerte, ese concepto de la entropía lleva a la muerte de los sistemas físicos, lleva a la muerte, lleva al caos. Lo que predica la entropía es que todos los sistemas tienden a un caos, y esa es la muerte. Los sistemas de la persona, su sistema respiratorio, su sistema cardíaco, el sistema digestivo, el cerebro, todos los sistemas del cuerpo se van deteriorando, hay un caos, las células empiezan a deteriorarse y al final la persona muere. Y de alguna manera esa entropía fue definida por el mundo que Adán deseó. Quería tener otro tipo de mundo y él no le gustó el mundo donde Dios lo puso, no estaba de acuerdo. Quería otro tipo de mundo. Entonces Dios le dijo, adelante, vamos a tener ese mundo que tú quieres. Por lo tanto, eso definió un mundo de hace 14 mil millones de años, al cual él entra hace 6, 7 mil años. Esa es la solución de Weinberg. Es una solución bastante sofisticada. Espero que me hayan entendido. Una cuarta posibilidad es de un amigo mío, un amigo muy querido, que se llama Enrique Chmelnik, que tiene una maestría en filosofía, y estudiábamos juntos por varios años, y él me dijo, yo pienso que tal vez hay otra posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? Él divide entre el versículo 2 de la Torá y el versículo 3. ¿Qué quiere esto decir? En el versículo 1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Y después dice el versículo 2, y el Espíritu de Dios volaba encima de él sobre el agua que se reflejaba en el abismo. Dice, esos dos versículos no tienen nada que ver con el versículo 3, donde Dios empezó a hablar sobre la luz y la creación de la luz y los otros fenómenos que encontramos, todo lo que demás que encontramos. Es decir, en la primera creación, no la primera, en el primer paso de esa creación que viene en el capítulo 1 del libro de Génesis, la primera parte es la creación de la materia,
y del espacio, y está ahí. Ese es el abismo. No hay forma, hay simplemente un universo vacío, en el espacio todo vacío, pero hay materia, hay, hay materia ahí que lo llama el abismo, el agua y tierra del abismo. Esa es lo que él dice. Y después se habla de los 6 días, es muy posteriormente, tal vez 10.000 millones de años después o 12.000 millones de años después, que fue creado esa materia y ese tiempo, viene el relato de los 6 días. No sé si me fascina esta solución porque siento que descontextualiza el relato con muchas de las cosas que nosotros conocemos. Pues no es una solución que a mí me fascina, pero la presento como una posibilidad. Tiene bastantes debilidades esta explicación, está fuera de contexto con muchas otras cosas que sí vienen en el texto y que sí vienen en la narrativa científica. Llegamos nosotros a una quinta solución muy interesante, la cual viene presentada en un libro del rabino Aryeh Kaplan. Aquí lo tengo el libro. Se llama La inmortalidad, la resurrección y la edad del universo. Él era un rabino completamente ortodoxo y todas sus fuentes son completamente rabínicas. Él ahí menciona una posibilidad muy interesante. Él era físico, era un hombre completamente científico. Y él ahí menciona a un rabino que se llama Rav Isaac de Aco. Este rabino Isaac de Aco era un cabalista muy importante del siglo XII, XIII, y vivía obviamente, como dice, en Aco, en la ciudad de Aco. El rabino Isaac de Aco escribe en sus estudios que él considera que este cosmos, este mundo en el cual nosotros vivimos, no es la primera vez que Dios creó el mundo. Tal vez usando la idea de Enrique Chmelnik, de que había un tohu vabohu, un tehom, un abismo que no tenía forma, sino simplemente había materia. Cada una de las veces Dios creó otros universos aquí en la tierra, sobre la tierra creó otros mundos y esos mundos no funcionaron como debían. Entonces Dios los destruyó, construyó civilizaciones que tuvieron periodos de tiempo muy largos, por decir un ejemplo, podría ser toda la leyenda que tenemos nosotros de la Atlántida. Tal vez ese podría haber sido uno de esos mundos que existieron hace, no sé, cientos de millones de años. Y lo que dice el rabino Isaac de Aco es que nosotros estamos en una de las otras periodos de creación. Nosotros somos otro de los periodos de creación. Por lo tanto, sí puede ser que el universo tenga una edad muy, muy antigua, aunque nosotros, la existencia del hombre como lo conocemos, es mucho más reciente. Él saca una fórmula, el rabino Isaac de Aco, es impresionante. Su fórmula es la siguiente. Él dice lo siguiente. Un año tiene 365 días. Hay un versículo de la Torá en los Salmos que dice, y cada día de Dios son 1000 años de nosotros. Entonces él dice, cada año sería de Dios, serían 365.000 años de nosotros, de los seres humanos. Y dice, como esta es la séptima vez, la sexta vez que se crea el mundo, esta es la sexta pasada, la sexta versión del mundo, y cada una de esas versiones duró 7.000 años,
son los 6 días de la semana más Shabbat, son 6,000 años, más Shabbat son 7,000 años, entonces tenemos nosotros 7,000 años de 6 días son 42,000 días. Entonces él hace una multiplicación de que realmente el universo fue creado, hace en la multiplicación de 365,000 por 42,000. Por el número de años de cada uno de esos mundos, duró 6,000 años, más el Shabbat, son 7, por 6 que ya sucedieron, son 42,000 años. Cada uno de esos años dura 365,000 años de nosotros. Si hacemos esa multiplicación, sale 13,800 millones de años. Exactamente la edad, la ciencia actual adjudica a la edad del universo. Es una cosa impresionante porque esta fórmula de él, esta ecuación, que sacó el rabino Isaac de Aco, la hizo en el siglo XII. Él no sabía absolutamente nada de física moderna, ni de pruebas espectrográficas, ni sabía nada de, de cosmografía y de cosmofísica. El único que sabía era Kabbalah y Torah. Llegó a determinar hace 12,000 años, hace 800 años, 900 años, llegó a determinar que la edad del universo, 13,800 millones de años, resultado de la multiplicación de 42,000 años por 365,000. Es muy impresionante esta solución. Hay una sexta solución que no la apunté aquí, que se me pasó, es la del libro de Schroeder. El científico Schroeder, Gerald Schroeder, escribió este libro que se llama Genesis and the Big Bang. Él da una idea también bastante compleja basado en la ley de la relatividad de Einstein. Lo que él quiere decir ahí, resumiendo todo ese libro en 2 frases, lo que él quiere decir ahí es que cuando algo, de acuerdo a las fórmulas y teorías de las leyes de la relatividad, cualquier cuerpo que vaya a cierta velocidad, el tiempo se va a ir deteniendo. ¿Qué quiere eso decir? Si un cuerpo empieza a viajar a la mitad de la velocidad de la luz, es decir, a 150,000 kilómetros por segundo, para ese cuerpo, la velocidad, el tiempo va a avanzar mucho más lento. Si va a llevar, tiene un reloj adentro lleva consigo un reloj, ese reloj se va a ir deteniendo y va a avanzar mucho más lento que un reloj que esté en otro lugar que está estático. Es una cosa que va contra la lógica, pero así es la ley de la relatividad. La ley de la relatividad es ilógica. Es verdad, pero es la forma como el mundo fue creado. Habla de cosas que son, casi no podemos nosotros llegar intuitivamente, son contraintuitivas. No podríamos nosotros llegar a la ley de la relatividad dando la lógica. Es una paralógica. Einstein, el gran genio, dijo, así tiene que ser, porque si no, no me cuadra, no cuadra lo que estoy viendo. Son leyes, les digo, como un poco contraintuitivas. Una de los conceptos ahí vertidos es lo que estamos hablando. Un cuerpo que viaja a una velocidad muy grande, conforme se va acercando a la velocidad de la luz, el tiempo se va deteniendo. En cambio, ese tiempo referido a una persona que está estática en un lugar estático, se ve que va a la mitad de tiempo. El punto extremo de la teoría de la relatividad es que nada puede ir, ninguna materia puede ir a la velocidad de la luz. Es una imposibilidad. Si eso sucedería, si un cuerpo iría a la velocidad de la luz, entonces para ese cuerpo ya no existiría el tiempo que estaría parado, y también la masa de esa materia se volvería infinita. Por lo tanto, él dice, eso es imposible llegar a eso. Nada más lo logra la luz porque no tiene materia, no tiene masa, no tiene materia. Es una energía, es un
pedacito de energía, y por lo tanto la luz sí puede ir a esa velocidad. Pero tampoco la luz puede ir más allá de esa velocidad. Es lo máximo, es la velocidad absoluta de la luz, y no puede ir ni más rápido, ni más rápido no puede ir. No hay nada que pueda ir más rápido de los 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, lo que Gerald Schroeder propone es que tenemos que medir el tiempo en dos escalas diferentes. Uno es el tiempo en algo que viaja en la materia del Big Bang, que va a una velocidad impresionante, referido a el tiempo desde la Tierra. O sea que lo que aquí en la Tierra puede haber parecido que pasaron 13,800 millones de años, sobre alguien o un ente o un reloj que vaya montado sobre la materia que fue despedida durante el Big Bang, para esa materia nada más han pasado 6, 7 días, mientras que para la Tierra han pasado 13,800 millones de años. Es una teoría interesante. Hay muchas congruencias entre su libro y ciertos fenómenos y ciertas realidades científicas que pueden ser observadas. Es un punto interesante. La verdad sí tiene una teoría interesante, y se debe de mencionar aquí que sí es una posibilidad para conciliar la realidad científica con la realidad presentada por la Biblia. La última de las explicaciones es la número 7, es la del Rebbe de Lubavitch. Esta explicación, a mí en lo personal no me gusta, no es original del Rebbe de Lubavitch, en paz descanse, Zecher Tzadik Libraja, no es, no es original de él, fue propuesta por estudiosos cristianos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero sí he visto que muchos rabinos, muchas opiniones, en mi opinión, equivocadas, y ahorita les voy a decir por qué pienso que son equivocadas, fueron propuestas y fueron tomadas por todo un grupo de estudiosos. Lo que esta séptima solución propone es que el universo fue creado con edad. ¿Qué quiere eso decir? Si nosotros sabemos que un árbol cada año tiene unas líneas, ¿cómo se llaman? Sí, tiene como una edad, y un árbol podemos determinar la edad por el número de círculos alrededor del tronco, el número de capas que tiene el árbol. Si nosotros pensamos que el mundo, como dice en el texto, fue creado, los árboles fueron creados en el capítulo 2, dice ahí que fueron creados los árboles ya venían con una cierta edad. Adán fue creado de 30 años, así dice el Midrash, vino con una edad de 30 años. Cuando nació un bebé, se fue desarrollando, fue creado una persona completa de 30 años. Dicen ellos, de la misma forma que los árboles ya venían con una edad implícita, también Adán Rishon venía con una edad implícita, y por lo tanto también podemos pensar, el universo fue creado como si tuviera una edad. Realmente no pasaron más de 6 días, pero cuando fue creado, hace 6,000 años, en 6 días, realmente ya venía con una edad, eh, creado. No sé si me entiendan, pero es el concepto de, así como Adán fue creado de 30 años de edad, los árboles fueron creados a lo mejor de 70 años de edad, porque ya era un árbol completo, y, y- y ya tenía sus aros que mostraban que tenía como 70 años. Entonces también el mundo puede ser, cuando fue creado con una aparente
edad de 13.800 millones de años. Es una posibilidad, sin embargo, a mí no me gusta por varias razones. Dos principalmente. Número uno, sabemos nosotros que hubo dinosaurios, es una realidad científica. Si nosotros excavamos en ciertos lugares, se han encontrado huesos de dinosaurios. Y sin embargo, no hubo ningún ser humano que llegó a ver dinosaurios. Ya inclusive quitando el tema de las pruebas del carbono 14 y decir, bueno, es que los dinosaurios vivieron hace 70 millones de años, no 70.000, perdón, 70 millones de años, y el hombre empezó a vivir hace 200.000 años, 300.000 años, tal vez 1.000.000 de años. No hay ningún hombre que pudo haber visto dinosaurios, ningún hombre vio dinosaurios. Vieron mamuts, vieron otro tipo de cosas, pero no hubo ningún ser humano que vio pterodáctilos ni otros tipos de dinosaurios. Por lo tanto, si todo el relato es en 6 días, en un mundo no cuadra, ¿cuándo vivieron esos dinosaurios? ¿Cuándo fue que sus huesos quedaron enterrados en la tierra? No, a mí no me cuadra eso, siento que es como forzado. La otra razón por la cual no me gusta es porque entonces aparecería como que toda la Masé Breshit, todo el relato de Breshit fue creado con una mentira. ¿Qué Dios va a crear un mundo que parece tener 13.800 millones de años, pero lo hizo hace 6 días o hace 6.000 años? Queriendo decir, hace 7.000 años no existía nada. Hace 10.000 años no había un vacío, no había absolutamente nada, era todo un vacío. La verdad me es difícil creer eso, no siento que cuadra con lo que estamos viendo nosotros. Hay épocas paleolíticas y todo tipo de etapas en la Tierra que van demostrando ciertas edades. Entonces tendríamos que decir que toda la creación de Hashem, toda la creación de Dios, fue una gran mentira. Y nos hace creer que el mundo tiene 14.000 millones de años, cuando nada más tiene 6.000, 7.000 años. La verdad me es difícil creer esta posibilidad. ¿Cómo andamos de tiempo? Pues bien, ¿Cuánto llevamos? llevamos casi una hora. Tengo toda una parte, toda una sección sobre la evolución darwiniana, pero siento que tal vez tomaría como otra media hora o 35 minutos trabajar el tema de la evolución y ver cómo la evolución es un tema científico, cómo se puede conciliar con la verdad presentada por la Biblia. Pero siento que tal vez es demasiado abarcar otros 35, Que 40 también te hagan minutos. preguntas. Por lo tanto, yo creo que lo mejor sería que hagan preguntas y hablemos de los puntos que ya se tocaron. Me parecería muy interesante tener una oportunidad de, yo le voy a leer las preguntas a mi esposo y pues a través de estas preguntas vamos a seguramente aprender también muchas cosas. Bueno, ante todo, muchos saludos. Tenemos aquí una pregunta de Patricia Paredes, un segundito, que siempre Patricia nos trae preguntas muy buenas. Un segunditito, Pues, un segundo. Pregunta Patricia, ¿es riguroso científicamente hablando establecer una relación de igualdad entre una era equivalente a un día? la contestación a esto, yo pienso, es que todo lo que dice el texto bíblico es verdad, pero no como nosotros lo entendemos, no como nuestra mente, es absolutamente verdad, pero un día puede ser una era. Es nada más el reduccionismo que nos hace pensar que el texto bíblico, que la verdad del texto bíblico tiene que ser de acuerdo a nuestra lógica, que no viene con la lógica de Dios. Por lo tanto,
me parece a mí completamente reduccionista, que uno diga, ¿qué aquí tengo? Esto es lo que quiere decir la Torá, esto es lo que quiere decir la Biblia. Por lo tanto, cuando tú preguntas si científicamente podemos decir que un día es una era, sí puede ser, que Dios habló en términos de alguien. Acuérdate siempre que cuando la Torá fue dada para todas las edades de las personas, para todas las capacidades científicas de esas personas. Queriendo decir, la Torá fue escrita para que pudiera ser entendida o leída por un niño de 8 años, hace 3.360 años que salieron los judíos de Egipto, y también tiene que ser capaz de ser leída por un científico del siglo XXV, por el científico más avanzado del siglo XXV, Einstein, una persona con un conocimiento científico tremendo. Entonces tú tenía el texto que venir con una forma de decir algo que fuera verdad, pero no necesariamente la verdad como cualquier uno de nosotros la puede entender, sino una verdad en la cual un día puede ser una era. Vamos a la siguiente pregunta. Margot Alonso nos pregunta, dice, se dice que la vida se originó en el mar, que evolucionó hasta ¿Qué evolución es una pregunta? que evolucionó hasta un anfibio, logró salir del agua para convertirse en un mamífero, en un acto de evolución tremendo. Entonces, eso coincide con la parte del Génesis que mencionó el ingeniero. Esto nos arroja a hablar un poco de la evolución, que es un tema impresionante, que obviamente no vamos a poder ver todo en esta clase, pero podemos intentar tocarlo un poquito acá. Si nosotros vemos la creación del cuarto día, podemos ver nosotros la emergencia de la vida. Y ahí habla primero de los peces y después habla de la creación de no reptiles, sí, los reptiles, los más pequeños, ¿cómo se dirán? Los animales rastreros, Sí, no no los animales mayores. No sé, tenemos aquí un mucho. sí, yo sé a qué te refieres, pero no importa. Si son animales, sí, Y se ve, son animales que se arrastran como reptiles pequeños, por así decir. digamos, algo así. Entonces, el texto habla que la primera forma de vida fue en los océanos. Primero vienen los peces y después vienen los animales rastreros. Eso se oye, se ve como que del mar salió la vida. De hecho, hay un versículo y dice el Yesod, que la fundación de todo viene del agua. Tendría yo que, es un salmo que se dice en Rosh Hashanah, la noche de Rosh Hashanah, y ahí habla de que la creación, no la creación de la vida, de los animales, de la vida, viene del océano, de los mares. Entonces tú dices que si eso puede suceder. Ahora tú aquí hablas del tema de la evolución. Eso tendría yo realmente que hablar, tal vez otra sesión en algún momento, y explicar cómo puede ser cuando tú dices eh, un acto de evolución tremendo. ¿Qué quiere eso decir? Un acto de evolución tremendo. Yo sí estoy diciendo en la posibilidad 4, la del rabino Matis Weinberg, sí habla que sí el mundo evolucionó del Big Bang hasta que el hombre salió del jardín del Edén para entrar en esa historia que llevaba 13.800 años, 13.800 millones de años. Entonces, ahí sí tendríamos que ver el tema, cómo funciona la evolución y entender qué significa un acto de evolución tremendo. Creo que no lo puedo tocar en este caso, pero sí sería una posibilidad, realmente viene determinada por el texto bíblico. Sí, sí puede ser ese punto. Carolina Belaguera nos dice, ingeniero Medres, ¿qué relación guardia
guarda la física cuántica con la Torah? La verdad es que uno de los principios de la física cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg, en el cual él nos habla de que no podemos saber nunca ni la posición ni la fuerza que viene un electrón, no puede ser determinado. Podemos hablar de que está en una área, pero no hay una fórmula, no es que a nosotros nos falte conocimiento. Heisenberg propuso que no existe forma, como que el átomo tiene, el electrón tiene libre albedrío. Por lo tanto, nada más puede estar, podemos hablar de una posibilidad, una probabilidad de dónde está ubicado el electrón y con qué fuerza viene. Es una idea impresionante. Lo que él está diciendo es que el electrón básicamente tiene libre albedrío. Este concepto es un concepto muy importante, no nada más en la física, sino en el entendimiento de la Torá. No podría yo expanderme en esto, de alguna manera nada más el tema, que la palabra, el color de la naturaleza es el yarok, el verde, que son las mismas letras de Keri, que es accidente, es Improbable. no improbable, no hay una fórmula, puede ser de una manera, puede ser de otra, es algo accidental, cuando las cosas suceden son coincidencias. Y este punto es muy importante para nuestro entendimiento de Purim, muy importante para nuestro entendimiento de la Torá, pero no creo que sea el foro para contestar esta pregunta, pero definitivamente hay una relación tremenda entre la física cuántica y la Torá. Ahora, del tema de la física cuántica, hay una anécdota muy interesante. Como lo que está proponiendo Heisenberg es que realmente no es una falla en el hombre de su conocimiento entender el movimiento del electrón, sino que ya viene predicado en la forma como el universo fue creado. Einstein estaba totalmente de acuerdo, en total desacuerdo con este concepto, y él dijo, no puede ser que Dios esté jugando a los dados con el mundo, no puede ser que Dios está jugando a los dados, pues es lo que está diciendo Heisenberg, que el electrón puede ir a donde quiere, tiene básicamente libre albedrío, y no podemos hacer no puede haber una fórmula que determine dónde se encuentra el electrón, nada más puede haber un espacio donde existe la probabilidad de que esté ahí el electrón. Es una anécdota muy curiosa de Einstein. Tengo a Margot Alonso, quien siempre también nos hace preguntas sumamente buenas, y dice, el paralelismo de las dimensiones está demostrado por la curvatura del espacio-tiempo. Y al curvarse el espacio, El el plan, plano de la línea del espacio-tiempo, se pasa información de un plano dimensional en otro. En la física cuántica, los premios Nobel de 2022 pudieron comprobar que una partícula de luz puede pasar por espacios dimensionales. ok, yo lo que te puedo decir de este punto es lo siguiente. Y este es un concepto muy interesante. Y sobre este, Anet tuvo un comentario que me pareció muy ingenioso. Lo que tenemos que decir, cuando el hombre salió de Gan Eden, del jardín del Edén, y entró en esta dimensión, entró a un mundo donde, número uno, él estaba disminuido a la forma de un hombre. Se dice que cuando estaba en el jardín del Edén, su visión podía ver el infinito, todo no del infinito, todo el universo de un extremo al otro, y su estatura era, no sé si estatura física, pero la física no es como la física como la que nosotros conocemos, y posiblemente otros atributos que ahí se le adjudican al hombre, a Adán y a Javá, no son los que nosotros conocemos, no son los que nosotros tenemos. El concepto de la falla de ellos definitivamente es algo que nosotros aprendemos mucho de esto. Esa falla definió cómo este mundo fue elaborado, cuál es nuestra labor en este mundo. Por eso viene en la Torá. La Torá nos habla de eso
a pesar de que era otra dimensión, nos habla de eso porque de ahí tenemos que aprender mucha de nuestra labor y hacia dónde debe de ir el hombre, a dónde tiene que ir la creación. El concepto utópico de la Torá, que nosotros salimos de Gan Eden, queremos regresar a ese mundo utópico llamado Gan Eden. Entonces sí es muy importante entender qué era ahí, qué era esa dimensión. Definitivamente, al pasar el hombre de esa dimensión a esta dimensión, exactamente lo que hablas tú del paralelismo de las dimensiones, sí es posible. Ahora, no nada más es posible llegar de allá para acá, que fue el viaje de Adán Rishon, de Adán, sino también existe el concepto que uno puede pasar por ciertos portales, puede pasar de este mundo a ese otro mundo. Y si hay unos portales, así como en las películas de ciencia ficción o de mundos, de otros mundos, sí hay forma de pasar de esta dimensión a la otra dimensión. Una de las personas que pasan de esa dimensión todo el tiempo es Eliyahu Anabí, el profeta Elías, que no murió, sino que subió al cielo, así dice el relato. Él entró a ese mundo a través de un portal. Pero es muy interesante que la palabra Edén en hebreo significa también tiempo. Cuando decimos jardín del Edén, significa ser jardín del tiempo. O sea que ese mundo, Anet les llamó Olam Yetzirah, podemos entrar a este mundo que es Olam Asiá, y es two way, puede uno ir de allá para acá y de acá para allá. Y el que hace ese viaje todo el tiempo es el profeta Elías. Así como él entró a ese mundo, él puede entrar de regreso a este mundo. Por eso hay muchísimos midrashim, muchos relatos de los Jajamim, de los sabios, en los cuales el profeta Elías de repente aparecía como un mendigo en Roma del siglo II y después podría aparecer como un rey en Constantinopla en el siglo VIII. ¿Por qué? Porque él puede acceder a cualquier punto en el espacio-tiempo, ya que viene del jardín del tiempo. No sabemos que el espacio y el tiempo vienen conjugados, son 4 dimensiones que vienen, como puso muy bien esta Margot Alonso, es un espacio-tiempo, es un continuum, espacio-tiempo, no viene separado el espacio del tiempo. De hecho, antes de que hubiera masa, no había tiempo, no había espacio, no había nada. Antes del Big Bang no había absolutamente nada más que un punto, y un punto no es ni espacio ni tiempo. Ok, entonces a Ned se le ocurrió una idea que me pareció muy brillante. Nosotros en Shabbat decimos que revisitamos un poco Lama Va, ese mundo, el mundo de Gan Eden. Hay una canción de Shabbat que dice que Shabbat es una probadita del mundo venidero, de ese mundo utópico, de ese paraíso. Es donde vivimos en Shabbat. ¿Y qué sucede? Cuando termina Shabbat, salimos de ahí. ¿Y aquí, de quién hablamos terminando Shabbat? Profeta Elías. Hay todas las canciones de cuando termina Shabbat, hablan del profeta Elías. Pues sí, claro, porque eso es lo que él hizo todo el tiempo. Él entraba y salía de ese mundo del tiempo, y pues nosotros al salir de ese mundo de Mein Olam Haba, estamos haciendo lo mismo que hace el profeta Elías. Me pareció una genialidad aquí de la doctora. A ver, tengo aquí una pregunta de Patricia Paredes. Dice, cada uno de esos mundos previos, no estamos hablando de lo Lama Yesira, sino de las creaciones Sí, previas, ¿habría tenido su propio Mesías? no, yo no creo que tuvieron un Mashiach. Un Mashiach viene y resuelve ese mundo. Ese mundo, todos esos mundos fallaron. No puede haber a Mesías en un mundo que falló. El punto del Mesías es que él es parte de la solución y de la solución de cada uno de esos mundos. Entonces no creo que habría posibilidad.
sí hay una moción por Adriana y por otras personas que presentemos temas de evolución, pues lo podemos hacer. En algún momento volvamos a invitar a mi esposo, al ingeniero Medresh, y definitivamente nos puede ayudar. Tenemos acá una pregunta de Elizabeth Martínez. Dice, ¿se podría entonces decir que nuestra respuesta está fragmentada, que la verdad entre la Biblia y la ciencia también tiene 70 caras? Muy buena pregunta. ¿Qué piensas? No sé, está una buena pregunta. Déjame pensarlo. Vamos a la siguiente pregunta y Sí. ver si puedo llegar de regreso a esta pregunta. Está muy buena. Yo considero que todo lo que hay en esta realidad es fragmentada, todo. Y el hecho es que descubren algo científicamente que la gente jura por eso, pero cuando encuentran otra forma de estudiar la materia o la luz o la energía, por ejemplo, cuando Newton dijo sus leyes, eran como inapelables, no había nada que se interpusiera a la verdad de Newton. Pero cuando llega Einstein, pues lo de Newton ya no, nada más se aplica acá, pero no se aplica allá. Pues yo creo que todo el conocimiento humano está sujeto a las Shivim Panim la Torah. Esa es mi opinión. Vamos a ver qué dice Francisco Valdovinos. Dice, creo que la información que nos acaba de compartir es relevante, que ayuda a fortalecer la Biná. Desde mi perspectiva, hemos sido educados desde la lógica y la razón, y lo que ahora, con el conocimiento de la Torah y Kabbalah, nos permite abrirle la puerta a nuestra Jochma o intuición, y de esta manera ir conciliando la verdad de la ciencia y la verdad del Creador que quiere comunicarnos. Yo creo que es una muy buena Es reflexión. una buena reflexión, no es una pregunta, es un concepto, una muy válida reflexión. Y estoy de acuerdo porque ahora que pasó la fiesta de Hanukkah, particularmente el tema más crucial en la fiesta de Hanukkah es este elemento de la lógica humana. Como es muy importante la lógica, la razón humana, es muy importante, pero tiene límites, tiene límites. La Torá nos viene a enseñar que tenemos que ir ampliando nuestro entendimiento y que hay muchas cosas que en algún momento nos parecen ilógicas y luego encontramos la lógica detrás de ellas. Y ese es un factor determinante para seguir creciendo, porque si nos atenemos a la lógica humana y la mente humana y los parámetros humanos únicamente como las verdades absolutas, nos topamos con paredes muy sólidas y No, y como dijo Elizabeth Martínez, si nuestra verdad es fragmentada, pues obviamente no podemos pensar que todo lo que podemos llegar a pensar es la solución de cuál es la realidad. No totalmente podemos nosotros llegar a la realidad usando nuestra mente limitada. No podemos nosotros, como dijo Platón, no podemos nosotros entender lo que vemos. Él dice la existencia, estamos adentro de una cueva, de afuera de la cueva hay una fogata y están pasando cosas allá afuera que nosotros no sabemos qué son y nos podemos imaginar, pero que se ven reflejadas dentro de la pared de la cueva. Eso es donde estamos nosotros. No sabemos nosotros qué pudo haber sido antes, si, cómo puede haber existencia antes, cómo puede ser Dios, cómo podemos entender la existencia de Dios. Todas estas son cosas que no podemos desde adentro de la cueva, como seres físicos, no podemos entender un mundo físico, una realidad, nosotros como seres creados, entender al Creador. Graciela y Leticia dicen hermosa clase, muchas gracias. Y aquí Berta Cooperman, desde Miami, nos dice lo siguiente. Dice, un gustazo verlos a los dos compartir este espacio. Yo tuve la oportunidad de tomar hace como 9 años una clase en Aisha Torah, en Israel, llamada Discovery Course. Y hace un mes aquí un experto en Miami con un rabino experto en informática, básicamente en los dos clases nos mostraron cómo escaneando la Torah pueden encontrar desde inventos científicos, descubrimientos, enfermedades, tragedias. Me imagino que es algo así como los códigos bíblicos y eso es algo realmente que impacta.
Definitivamente Hashem nos dio la Torá hace tantos miles de años y todo está ahí. O sea que definitivamente es totalmente verdadera. Y como tú dices, para nosotros los seres humanos es algo muy difícil de entender conceptualmente. Estoy completamente de acuerdo. Es Claro, la como, verdad es verdad, no, no como la imaginamos, ¿no? sí, Nuestra versión del texto bíblico es reduccionista. Decir, aquí tengo, esta es la explicación, es una forma muy reduccionista contra el concepto de cómo debe ser la Torah. aquí Elizabeth Martínez nos hace una pregunta interesante, que no hemos llegado a hablar del Edén y del hombre y de las cualidades del Edén. Y a lo mejor nos vamos a quedar cortos en este curso, pero voy a tratar de tomarlo en cuenta. Dice, se podría decir que la dimensión del Edén conectaba con esta dimensión por medio del río, o de los ríos que se mencionan en Génesis. Además de que se mencionan los lugares geográficos de este mundo, incluso materiales valiosos. Me imagino que habla del oro de Jabilia y cosas por el estilo. Definitivamente, el Zohar dice que toda la bendición que llega a este mundo, el Shefa, no sé cuál es la palabra de Shefa, la Abundancia. abundancia que llega a este mundo, primero llega al jardín del Edén y sale a través de los cuatro ríos y riega el mundo de afuera. Entonces, definitivamente podemos decir que esos ríos nos conectan con esa dimensión. Y como dije, hay lugares, Portales. hay portales. Yo personalmente creo que en Hebrón, donde está la cueva de los Abot, de los patriarcas, yo pienso que ese es un portal donde se puede llegar a la realidad de ese mundo. Por eso hay historias de gente que entraron a esa cueva y nunca regresaron. Hay muchas historias no muchas, pero hay algunas historias de gente que entraron a esas cuevas donde están enterrados los patriarcas que ya nunca regresaron. Pues no sé, llegaron a lo mejor al paraíso y ya no quisieron regresar. No sé exactamente, pero yo pienso que ese tal vez es uno de los portales para accesar ese otra dimensión. Tenemos a Julio Goitia y dice, buenas noches, estimada Net, ingeniero Medresh. Siempre me fascinó el tema de los mundos, cosmogónicamente, y con severidad científica. ¿Cómo están comprobadas? La Torah habla de otras vidas en este universo que Dios en este momento está creando más universos. Y Dios cuando le da la Torah a Moshe, era el mismo Ein Sof. Es un placer escucharlo, como lo es con Anet. Tengo miles y miles de preguntas, más seré infinito. Gracias. A ver, Es un a poco ver, déjame pregunta y entender. un poco agradecimiento. Mira, la severidad científica no te puede hablar de de Olam Yetzirah o de Olam Abria, de otros mundos, porque la verdad científica es sobre la materia. La materia está aquí en Olam Asia. Por lo tanto, la primera parte de tu pregunta, el tema de los mundos, si se puede entender con severidad científica, absolutamente no. No hay forma de que con la severidad científica podamos hablar de otros mundos. Lo que sí podemos llegar a hablar es de otras veces en que este universo que conocemos físico, material, fue echado a andar. O sea, como dijo un poquito Enrique Chmelnik, ya existía el Tohu Vabohu, ese estado de como vacío con mucha materia y un abismo, agua sobre el abismo, y puede ser que esas veces que esos mundos, cuando no funcionaron, fueron regresados a una destrucción. O sea, a lo mejor fue una guerra nuclear, a lo mejor fueron otros tipos de situaciones, a lo mejor es la Atlántida, y regresaron a ese estado de Tohu Vabohu y otra vez se volvió a hacer el intento de eso. Ahora, la pregunta que tú dices, si la Torah habla de otras vidas en este universo, La pues Torah, sí, la Kabbalah es parte de la Torah. pues en la La Kabbalah Kabbalah es sí. parte de la Torah y la Kabbalah habla de que Dios creó mundos, los destruyó. Y posiblemente estamos hablando mundos como el que nosotros tenemos.
¿Cómo funcionaría eso? No tengo la menor idea. No tengo ninguna idea de cómo funcionarían. Y si Dios está creando otros universos, pues no sé, no creo. Otros universos no. Déjame terminar la pregunta. Sí, Y Dios cuando le da la Torah a Moisés, ¿era el mismo Ein Sof? Eso seguro que sí. Es el mismo Ein Sof, seguro. Seguro es el mismo Ein Sof. Y en los niveles superiores seguramente eran, yo creo que los mismos que tenemos nosotros. Sí, lo más probable que sí. Es una pregunta bien difícil. Una pregunta bien difícil. Si los mismos Olama Yetzirah, Olama Asiá, todos ellos son, no, Olama Asiá seguro que no, pero si los demás, Olama Yetzirah y Olama Asiá, ¿cómo se llama? Habría si era el mismo que ahorita tenemos. El Ein Sof seguro que sí. El Ein Sof seguro que sí es el mismo. Lo que decimos en el Ein Sof es que nosotros no tenemos, no hay, hay un abismo entre la realidad de cualquier ser, inclusive los ángeles, inclusive cualquier vida que haya, hay un abismo entre esa creación y el creador. Entonces siempre, no matter what, no importa en cuál mundo, y además tampoco no importa si estamos hablando de los mundos que aquí fueron creados y destruidos, o los mundos de Yetzirah y de Briah, de los cuales Anet les ha hablado, seguro siempre en todos esos mundos son creados. Y siempre esos mundos, con respecto al creador, él siempre es el Ein Sof. No hay forma, es lo más infinito que hay y no hay forma jamás de que sea algo diferente. Entonces, esa parte de la pregunta sí te la puedo contestar. La única parte, pues sí, estoy dudoso es si la Torah nos habla de otras vidas en este universo. Sí, la Kabbalah sí nos habla, pero no, si Dios sigue creando otros universos, pues no sé, no creo, porque si los creara significa que este ya valió gorro. ok, ok. Margot dice, fascinante su explicación, ingeniero. Además que me aclaró contextos, me abrió otros. Muchas gracias. Gracias, doctora Anet. Muchas gracias a ustedes. Claudia dice, maravillosa clase. Gracias a los dos por su generosidad de compartir tanta sabiduría. Es un placer escucharlos. Gracias. Marco tiene una preguntota. Entonces, vamos, si quieres leerla. Estimado ingeniero, a mi entender, me parece que el planteamiento de Einstein sobre la causalidad en su famosa frase, Dios no juega los dados, cumple para la dimensión de lo macro, es decir, de la física clásica, mientras que la frase de Niels Bohr, Dios sí juega los dados, funciona para la física cuántica o la micro. Yo veo que ambos cumplen, pero cada uno en su propio plano físico y dimensional, macro y micro. Tal vez lo micro, mecánica cuántica relacionada con el ser humano, cumplen su dimensión mental a nivel de la conciencia. Tal vez lo micro, mecánica relacionado con el ser humano, cumplen su dimensión mental a nivel de la conciencia, definitivamente. Lo que he escuchado, me parece que esta podría ser una posible explicación que reconcilie ambos puntos de vista. Einstein-Bohr, muchas gracias por su comentario. Bueno, número uno, hay que saber que también tanto Einstein como Bohr eran judíos, así que tienen algo en común. Yo no creo que, yo creo que Einstein estaba equivocado porque su concepto no venía de la, de la física, sino de un concepto filosófico. Él no quería aceptar la posibilidad de que un electrón tenga libre albedrío y que no, y que pueda ir a donde quiera. Pero yo creo que su falla de él no era basada en que él tenía una verdad científica que podría argumentar, sino era más bien una verdad filosófica en la cual él no podía aceptar eso. Lo que nosotros pensamos hoy en día es que él estuvo equivocado en este punto y que definitivamente la mecánica cuántica es realidad, que definitivamente, no sé, cuando vemos nosotros una mesa, nosotros la vemos sólida, pero la realidad es que la mayor parte del espacio de esta mesa, el 98% de la mesa,
es totalmente hueco, es vacío. Lo que pasa es que el electrón está dando vueltas a tal velocidad que todo se ve lleno. Pero realmente no, más del 90%, no sé, a lo mejor el 98% del espacio de cada átomo es un vacío, no hay nada ahí. Es un electrón que está moviéndose tan rápido, es como digamos, como un ventilador. Si nosotros ponemos un dedo en un ventilador, pues nos va a cortar el dedo, aunque realmente la mayor parte del tiempo no están las aspas ahí, pero se mueve a tal velocidad que nosotros vemos el espacio lleno. Yo no creo que se pueda reconciliar Einstein con Bohr, porque no estaban los dos hablando de una verdad científica. Muy bien. Ok, Elizabeth Martínez. Me parece que mucho de lo que se menciona aquí de forma estudiada y profunda aparece en los cuentos de C.S. Lewis y sus crónicas de Narnia. Curiosamente son 7 libros y el manejo de muchas de estas posibles respuestas se asemejan en sus libros. Mira, definitivamente C.S. Lewis era un gran científico y también fue un gran cristiano. Tenía muchísima fe en Dios y, ¿cómo se llama? Y en la realidad de la existencia de Dios. Yo no conozco más que 2 películas de las Crónicas de Narnia y nunca leí sus libros, pero no te puedo contestar esta pregunta porque no sé qué es lo que. Mira, lo que sí sé de C.S. Lewis, que tal vez él era de esos cristianos que yo hablé que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, postularon la idea de de que el mundo ya venía con una cierta edad. Eso podría ser que sea una parte de su teoría, no sé. Ok. Emma nos agradece mucho la clase. Alejandra dice, tú con lo estás leyendo. Dice, cuando la doctora Net había mencionado que la Torah estaba viva, yo lo tomaba en un sentido, pero hoy lo veo desde otro lado y me maravillo y agradezco de tener la posibilidad de aprender a ver cómo en verdad la Torah está viva. Digamos que me cae el 20 cada clase. Gracias. Qué bueno, de eso se trata. Perfecto. Carolina agradece la clase, lo mismo Julio, Marco. Bueno, pues llegamos al final de la clase. Nada más les quería comentar que la próxima clase y la que sigue, por tema de vacaciones, vamos a no tener clases 2 semanas y vamos a regresar en enero con la finalidad de ya ahora sí meternos en el Edén. Pues no es que lo estoy evitando, pero ya me tardé en meterme en el Edén, de tal manera que ahora sí necesitamos tomar este tema para poder terminar el curso de una manera, pues aunque sea parcial. Tenemos unas clases pendientes. Esta fue una clase extra, no es parte de las 18 clases. Es como un regalo que nos hizo acá mi esposo de amablemente. Y pues agradecemos muchísimo. Esta clase queda grabada, la voy a compartir en el grupo, la voy a subir y pues la pueden volver a ver. Es muy interesante que el tema acá es tratar de siempre conciliar la información, no tomar un partido todo o nada, sino conciliatorio, porque en ese camino es donde uno crece espiritualmente y también intelectualmente. Así que es muy Yo te importante. quisiera adicionar una cosa. Estuvo aquí Elie Wiesel en México y esto me parece que es relevante tanto esta clase como lo que viene sucediendo internacionalmente en el problema de Israel con los guerrilleros. Él dijo una idea que a mí me parece fabulosa. Siempre el extremista, el fanático, él piensa que él tiene la verdad absoluta. Ese es el problema del fanático, que él piensa que su verdad es la verdad absoluta y por lo tanto actúa porque él tiene toda la verdad. No, él piensa que él tiene toda la verdad, ya encontró toda la verdad y está en sus manos, por lo tanto él puede actuar de cierta manera. Y eso es lo más peligroso que hay. Nosotros tenemos siempre que tener la mente abierta a otras posibilidades que nunca hemos investigado, que nunca hemos ni siquiera pensado sobre ellas. Y como nos demuestra la ciencia, hay muchas cosas que son contraintuitivas y que van como un poco en contra de lo que podríamos haber pensado,
pero no por eso no son ciertas. Por lo tanto, nunca podemos pensar, ya tengo aquí la verdad. Hay que entender que somos seres fragmentados y que no tenemos acceso a toda la verdad, pues tenemos que vivir de acuerdo a lo que sí entendemos, pues nunca encontrarle al otro, obligar que el otro también piense como nosotros, porque tampoco no podemos nosotros nuestra vida llevarla de acuerdo a nuestro entendimiento de lo que es la vida, de qué es lo que tenemos que hacer. Por forzar que el otro también se pliegue a nuestra vida, a nuestro concepto, que él también lleve su vida como yo pienso que debe de ser. Esa es una cosa completamente equivocada y es el principio del fanatismo, tanto religioso como científico, como de cualquier otra vertiente del conocimiento y de la vida humana. Muchas Muy bien. gracias. Gracias a todos y pues buenas noches. Fue un gusto estar acá con ustedes. Felices vacaciones y muchos saludos a todos y gracias. Estamos en contacto y nos vemos en enero. Muchísimas gracias. Buenas noches.